mundo. Desde décadas de destierro y desunión, 30 años de duro exilio, extranjero domicilio, qué pena de son que canta. Saludos amigos de Cuba y su historia, parte de la programación en español de la WLRN, Canal 17, Televisión Pública. Mi nombre es Alberto Mura. En el día de hoy Cuba y su historia se acerca a uno de los documentos patrióticos más importantes de su historia y por supuesto, como se llama el documento perdido, para hablar de este tema que es un tema interesantísimo y además medular en el patriotismo cubano independentista, pues nada más y nada menos Emilio Sánchez, el doctor, el periodista y el amigo, que es más importante que todo. Bienvenido a Cuba y su historia, Emilio. Muchas gracias por la invitación, Alberto. Complacido siempre de estar aquí contigo. Sí, hoy en lugar de hablar, hombre, hay que hablar de personajes, pero vamos a hablar de un documento que llama mucho la atención, primero por su importancia, porque es un documento confesional, es un documento que tiene una hondura muy particular y vamos a hablar de eso. Y nada, te tenemos con nosotros una vez más. Pues gracias nuevamente. El documento perdido de Céspedes. Sí, el diario perdido. El diario perdido. El diario perdido de Céspedes. Bueno, quiero empezar por significar la importancia para la historiografía de este diario de Céspedes. Bueno, ante todo, la importancia viene por el personaje. Es decir, es una figura histórica trascendental, el responsable del levantamiento del 10 de octubre, del grito de Yara, primer presidente de Cuba, bueno, de Cuba en armas, llamado padre de la patria, una figura excepcional en la historia de Cuba. En segundo lugar, en el documento tenemos la posibilidad de penetrar en la mente y en los sentimientos del Céspedes hombre. Es decir, aquí hay aflora la intimidad de este personaje histórico. Encontramos a un Céspedes que está, digamos, maldiciendo las pulgas que existían y los ratones en el rancho donde vivía. Céspedes añorando a su familia, a su mujer, a sus hijos. Céspedes compartiendo lo poco de sus bienes con los campesinos que le rodeaban. Céspedes explayando sus antipatías hacia ciertos individuos importantes en la historia de Cuba, otros próceres. Él va a manifestar antipatías por ellos. Céspedes también relatando cómo marcha la guerra, sus éxitos, sus fracasos, sus esperanzas, en fin. Este es un documento que al leerlo no solamente puedes sentirte emocionado, sino también conmovido, porque es la revelación del ser humano. Es decir, este no es un discurso, este no es un libro de historia que te habla de Céspedes como una figura encartonada, es el ser humano. Sí. Y por último, aquí hay consideraciones de Céspedes también importantes para la historiografía, porque sus opiniones sobre otros patriotas de los que iniciaron la guerra de independencia, con los cuales Céspedes tuvo discrepancias y que algunos de ellos prosiguieron el camino, participaron incluso hasta en las siguientes guerras, unos murieron por el camino y es importante conocer qué pensaba Céspedes de ellos. Así que esa es la importancia que yo le concedo a este documento, el diario perdido de Céspedes. Sí, porque además, si tú analizas a la figura de Céspedes, que no es el tema del programa, obviamente estamos ante un independentista muy polémico, un autoritario, en fin. Él tiene muchos problemas relacionales en el inicio de la independencia, tan es así que después lo destituyen. Pero este documento surge, cuando uno analiza con calma este documento, te das cuenta que es un documento visionario. O sea, es un hombre que se aparta de las cosas personales y se mete en la historia. O sea, se mete en una historia muy interesante, muy cierta, en ciertos sentidos, desde mi punto de vista. Y por supuesto, ¿por qué este diario se pierde? Porque este diario, en lugar de ser una luz en el camino,
es como un documento que esconden y no lo utilizan para aclarar toda la dinámica que requería el momento. Y el documento, bueno, lo estamos analizando hoy. Curiosamente, con este documento ocurre algo parecido al diario de campaña de José Martí, sobre el cual hemos hablado acá. Efectivamente se le denomina el diario perdido, pero en realidad nunca estuvo completamente perdido. Estuvo fuera del ojo público, estaba en posesión de algunas personas. Estas personas a veces lo dieron a conocer a allegados o a interesados en la historia, pero no tenía una dimensión pública, que sí la tuvo a partir del año 90 del siglo XX, cuando se produce la primera edición. Ahora, la historia de cómo llegó el documento a nuestras manos, a nuestros días, es sumamente interesante. Fíjate tú, Céspedes es asesinado por unas tropas españolas. Se dice que a partir de una delación. Céspedes estaba sin escolta, estaba prácticamente prisionero, aparentemente prisionero, porque no lo dejaban. En la forma que lo tenían, estaban esperando que lo mataran. No lo dejaban salir de Cuba. Él pidió salir de Cuba, le retuvieron el pasaporte, no le dieron el permiso para salir y lo tenían sin escolta. Y era un objeto codiciado como para atacarlo. Así lo descubrieron y lo asesinaron. Cuando él lo asesinan, ese día fatal de febrero del año 1874, la tropa española, bueno, desde luego va al rancho donde vivía. Es decir, el rancho no era de él, el rancho estaba, él lo compartía con otras dos personas. Primero con su hijo, Carlos Manuel, y con un cuñado. El cuñado ya no estaba en ese momento allí. El hijo había salido a dar una vuelta, no estaba en el momento que llegan las tropas españolas. Bueno, en fin, la tropa llegó hasta este lugar, hasta el rancho, y se apoderó de algunos objetos de valor que había allí, entre ellos del diario. Pasó el tiempo, y Julio Sanguilí, un patriota a quien le hemos dedicado un programa aquí en Cuba. Varios programas. Julio Sanguilí paga dinero por ese diario. ¿A quién se lo compra? A alguien de la tropa o de los jefes de la tropa aquella de San Quintín, el famoso batallón de San Quintín. Lo compra y lo tiene en su poder. Como se sabe, ¿cuándo lo compra? Bueno, posiblemente lo más probable entre el año 79 y el 95. Cuando termina la guerra, hay paz, y después en el 95, cuando él cae preso, está con el levantamiento del 24 de febrero, está preso en la cabaña y después sale a Estados Unidos cuando le dan la libertad. En ese tiempo, en algún momento, él compra el diario. Sanguilí muere en 1906. Y a su muerte lo hereda Manuel Sanguilí, su hermano, a quien también le hemos dedicado un programa. Manuel Sanguilí hereda este diario, lo tiene en su poder. Ahora, en estos momentos se sabía que Manuel Sanguilí podía tener este diario, y Ana de Quesada, quisiera que pusieran las fotografías hasta ahora para ir relatando lo que viene en ella. Primero, la edición de 2018. Este es Carlos Manuel de Céspedes, el padre de la patria, tal y como vimos esas fotos que aparecían en las escuelas primarias de Cuba en los años 50. Después tenemos la portada del diario perdido. Aquí lo tienen. Esa es la edición de 2018, una edición corregida y aumentada, una edición fantástica, un tesoro. Yo lamento no poseerlo. Y tenemos otra foto. Ahí aparece, este es un manuscrito del diario de campaña. Eran dos libritos que van desde el año 73 al 74. Y tenemos también aquí, aparecen las fotos creo que de Manuel Sanguilí. Aquí lo tienen. Él es quien posee el diario a la muerte de Julio, su hermano. Se queda con el diario. Y ocurre que Ana de Quesada, la segunda esposa de Céspedes,
que a la sazón residía en Estados Unidos, supo que Manuel Sanguilí tenía el diario y muy amablemente se lo pidió, porque el diario estaba dirigido a ella y Céspedes lo había dicho que ese diario era para ella, era para darle la visión de sus últimos días, ¿no? De su tiempo, ¿no? La visión que él tenía del momento. Claro. Y entonces Sanguilí se niega a devolver el diario y utiliza dos argumentos fundamentales. El primero de ellos, que ese diario había sido un botín de guerra de los españoles, y que Julio Sanguilí lo había comprado. En consecuencia, él estaba en posesión de aquello. Y no se lo entrega. Y no se lo entrega. No se lo entrega además porque él tiene pensado escribir una historia de Cuba y necesita ese diario. Y de una manera, se le dice que no se lo va a entregar. Hubo un intercambio de cartas entre Ana de Quesada y Manuel Sanguilí, no lo pudo convencer y creo yo que actuó muy mal Manuel Sanguilí. Pasó el tiempo, Manuel Sanguilí no dio a conocer que tenía ese diario a otras personas. Muere Manuel Sanguilí en el año 26 y bueno, nada, se murió. Cuando descubren en sus archivos el diario, lo tiene entonces su hijo del mismo nombre, Manuel Sanguilí Yaristí. Mantiene este diario, tampoco lo da a la publicidad, lo entrega. Cuando muere Manuel Sanguilí, allá, digamos, quizás en los años 40, 50, su viuda permanece con este diario. Entonces, ¿qué pasa con la viuda? Sara Cuervo es el nombre de la viuda. Tiene el diario, pero le permitió a algunos historiadores, a algunas personas relevantes que se interesaron, a que lo consultaran. Para que lo consultaran. Algunos tomaron algunas notas. En aquel tiempo, desde luego, no había las facilidades de hoy. Y entonces, bueno, los consultaron y hasta ahí. Me imagino que al pasar los años, al ver próxima su muerte, se lo entregó entonces a un historiador que se llama el doctor José de la Luz León. José de la Luz León, entonces hereda o compra o se lo regalaron el diario perdido. Ven ustedes que no está tan perdido, pero está fuera del alcance público. Entonces, cuando muere el doctor León en el año 81, su viuda se encuentra un sobre donde dice, esto es algo para la patria, esto pertenece a la patria. Y entonces en el año 81, ella se lo entrega al historiador de la ciudad de La Habana, Eusebio Leal Spengler. ¿En qué año? Bueno, se lo entrega en el 81. El historiador de la ciudad empieza a trabajar con aquello, hay que corregirlo, verificarlo y todo eso, pero era un gran regalo porque pocas personas sabían de la existencia real y quién tenía el diario. Entonces, Eusebio Leal publica la primera versión del diario en el año 1992. Con esto estoy diciendo que el diario perdido no es una novedad para nosotros aquí en el exilio. Desde el año 92 se conoce, se publica masivamente. Este es el diario, como tú ves, aquí está, lo tiene la biblioteca, por eso encuentran que este diario está un poco ajado. Desde el año 92, sí, 35 años hace que esto se está conociendo. Se hicieron varias ediciones hasta llegar a la edición de 2018, que creo yo que es la mejor, una edición de lujo, que contiene no solamente corregida los datos y la escritura de Céspedes, sino también tiene un índice onomástico, porque Céspedes menciona más de 100 patriotas y a veces te confunde. Por ejemplo, hay 4 maceos. ¿Quiénes son esos maceos? Bueno, ahí en el índice onomástico te explican quiénes son cada uno de ellos. A veces le dedica 1 y 2 hojas a cada uno de estos patriotas. Es decir, que quien tenga este libro es un verdadero tesoro. Tiene también un índice topográfico, tiene también las cartas de Céspedes, las cartas entre Manuel Sanguilí y Ana de Quesada. Es decir, es una maravilla esta edición. Así que tú dirás. Bueno, amigos de Cuba Su Historia, para los que han sintonizado tarde, en el día de hoy
hemos hecho una excepción y el programa se lo estamos dedicando a un diario perdido del padre de la patria, de Carlos Manuel de Céspedes. Es un documento de mucho interés patriótico, porque obviamente ahora en la segunda parte del programa el invitado pues, se va a adentrar en las temáticas del diario perdido, que son temáticas que obviamente demuestran no solamente el interés de Carlos Manuel de Céspedes por el futuro de Cuba, sino su amor a Cuba, o sea, al margen de lo polémico que fue Carlos Manuel de Céspedes. Así que en esta segunda parte, Emilio, pues seguimos con el diario perdido, porque como dices tú, es un diario que estuvo fuera de circulación, pero nunca estuvo perdido. No estuvo realmente perdido. Bueno, vamos ahora a penetrar en el contenido, claro, es lo importante del diario. Lo he dividido en tres categorías, pudieran encontrarse más. Primero quiero detenerme en el contenido referido a las personas que promovieron la deposición, sobre las cuales Céspedes muestra toda su antipatía y todas sus críticas. No solamente nombres, por ejemplo, él en el diario dedica tiempo a analizar los motivos de su deposición, si por qué lo sustituyeron, justifica ciertas medidas que él tomó como presidente que fueron objeto de crítica. Reafirma el acatamiento de la Constitución. Hubo algunos cespedistas que le propusieron a Céspedes cuando lo depusieron, no, nos vamos a oponer, hacemos un levantamiento en contra de la decisión de la Cámara, y dijo, jamás yo voy a violar la Constitución. Él quería evitar a toda costa un derramamiento de sangre. Esta es una de las características muy positivas de Céspedes, claro. El respeto a la Constitución, aunque fuera en su contra. Bueno, ¿quiénes son las personas objeto de la crítica de Céspedes? Salvador Cisneros Betancur, el marqués de Santa Lucía, que queda como presidente, porque el vicepresidente en aquel entonces, que era Francisco Vicente Aguilera, estaba en Nueva York, no podía regresar. Entonces, ¿a quién le toca? Bueno, al presidente de la Cámara de Representantes. Entonces queda como presidente el marqués de Santa Lucía. Tomás Estrada Palma, que también formaba parte del gobierno de la Cámara de Representantes. Félix Figueredo, que era el secretario de Guerra. Fernando Fornaris, Eduardo Machado, Juan Vicente Espotorno, Calixto García, Vicente García. Y hay que decir que aunque uno se encuentra aquí opiniones muy negativas, a veces profundamente negativas, estos son patriotas que continuaron la guerra de los 10 años, algunos se incorporaron a la guerra chiquita, más tarde se incorporan a la guerra del 95, a la guerra de Martí, es decir que no se cuestiona el patriotismo de estos hombres. Aquí tenemos por ejemplo, a Tomás Estrada Palma. A ver si podemos poner ahí la foto anterior del marqués de Santa Lucía. Aquí lo tenemos. Salvador Cisneros Betancur, que fue presidente ahora con Céspedes, y más tarde, en la guerra del 95, él fue también presidente del gobierno de Cuba en armas. Tenemos a Tomás Estrada Palma, que ustedes saben también fue presidente del gobierno de Cuba en armas y presidente de la República de Cuba ya independiente. Aquí tenemos a Félix Figueredo, que es el secretario de Guerra, que también Céspedes le enfila los cañones contra él. Él era el responsable de que a Céspedes, bueno, estaba aprobado por todo, ¿no? Pero él era la cara que, digamos, reafirmó el castigo de alejarlo de la revolución y confinarlo allí al lugar que... confinarlo sin escolta. Sin escolta y sin la posibilidad de salir al extranjero. Voy a leer aquí algo que dice Céspedes en su diario sobre el marqués de Santa Lucía. El marqués tenía en Camagüey una pésima opinión. Había pésima opinión en Camagüey. Ignorante, arruinado, petardista, vicioso, no gozaba de más consideración que la que le daba su título. Aunque mezclado en la conspiración revolucionaria, no salió al campo insurrecto sino cuando fueron los españoles a prenderlo. Después se ha distinguido por su crasa ignorancia, bajeza de miras y solapada ambición personal. Y encenegado en la crápula, bueno, en fin, sigue por acá, lleno de vicios, hasta que
no comprendió que no le hacían gracia para sus aspiraciones. Sobre Tomás Estrada Polma, antes de la revolución estaba cargado de deudas y era tan inmoral en sus costumbres privadas como hipócritas en sus manifestaciones públicas. Al estallar la revolución, fue tan opuesto a ella que se comisionó para hacer desistir a los jefes principales, como creo haberlo dicho en otra parte. La segunda categoría que escoge fue las críticas a la Cámara y al gobierno, las críticas que hace Céspedes al gobierno. Bueno, en un momento, varias veces Céspedes lo llama el desgobierno. Sí, tratan de arrojarme para siempre, tal vez de estos lugares amados, pero la providencia que penetra mis rectas intenciones no permitirá que se consuma su perverso designio y tendrá dispuesto que mis huesos reposen al lado de los de mis padres en esta tan querida tierra de Cuba, después de haber servido a mi patria hasta el día postrero de mi vida. ¿Vale la pena sacrificarse por la libertad del género humano? Sí, por la satisfacción de la propia conciencia. Las pasiones se han exaltado como de posición y diviso en lontananza la guerra civil. Ahora lo que deseo es saber el juicio de los contemporáneos imparciales acerca de mi conducta. Miro con igual recelo el juicio de mis enemigos como de mis amigos. Emilio, nos quedan 8 minutos para seguir con la temática del diario perdido. Bueno, voy a terminar. Sí. Voy a terminar en la última parte, que es lo referente a la familia que hace Céspedes. Ahora, aunque mi Anita vive con su familia, todos están en un país extranjero y sin más medios de subsistencia que lo que mi posición les proporcionaba. Muchos amigos les volverán la espalda porque he dejado de ser presidente. En cuanto a mí, haciendo la vida del salvaje, estoy perseguido por los españoles que ansían mi muerte y, lo que es más sensible, estoy rodeado de enemigos políticos, en los mismos cubanos envidiosos de mi gloria y que desean anonadarme aún antes de saber cuál será el éxito de nuestra contienda y qué lugar nos asignará la historia en sus páginas. Bueno, hasta acá, porque tenemos poco tiempo. Hay otra, Céspedes compartía generosamente todo lo que tenía: jabón, agujas, comida, ropa, con los pobladores, con otras personas. Y él, que tenía una vida aristocrática, con todo lujo, después de haber paseado por Europa, un hombre culto, él se adaptó a la vida que le tocó, a su rancho, a esta vida que él dice como salvaje, y se adaptó a esa vida y la soportó, digamos, estoicamente. Sí. No solamente la soportó, sino que deja después el legado de este documento, que es lo que en cierto sentido lo engrandece. O sea, cómo él enfoca en el diario perdido la importancia de evitar el poder que Estados Unidos puede ejercer sobre Cuba. O sea, cómo él analiza una problemática que obviamente ha sido una problemática cubana a través de toda su historia. Lo más interesante es que es algo que vemos una regularidad en las guerras de Cuba desde la guerra de los 10 años hasta la última guerra, y es las trifulcas, las divisiones, las rencillas, las envidias, que echaron a perder todos los esfuerzos independentistas, y que solamente José Martí, con su palabra, con su sacrificio, con su carisma, logró aunar todos esos esfuerzos y, a través del Partido Revolucionario Cubano, llevar la guerra adelante. Lo supimos después cuando muere Martí, y el caudillismo y la solución de los problemas a partir de la violencia continuaron en la República. Así que nos está dando esa parte de la historia de Cuba para seguir una línea que llega hasta nuestros días y que todavía aún no podemos superar. No, todavía no se ha superado. Sin embargo, sí queda el diario de Céspedes, queda como un... Bueno, ahí está la cronología, que ya la hemos visto. Sí queda como un mensaje esperanzador de lo que él piensa que haya que hacer, y que, por supuesto, lo deja escrito, ¿no? Bueno, para mí el diario deja una idea muy triste del abandono en que muere Céspedes, sin escolta, sin poder salir, y creo que él no se merecía. Es un baldón que siempre va a recaer sobre esos hombres
sobre esos hombres del gobierno, de la Cámara de Representantes. Ahora, algunos televidentes posiblemente se preguntan, bueno, ¿cómo leer el diario perdido que yo he aquí elogiado tanto? Bueno, este diario perdido lo pueden encontrar en la biblioteca, el sistema de biblioteca. No es la mejor edición, pero es la que hay. Y también pueden leerlo en internet de manera gratuita si toman nota de lo que está puesto allí, que dice latizadecuba.org, la tiza de Cuba, la tiza con doble Z ahí, de Cuba.org, y después que lleguen a este sitio, ponen allí en el search, en la búsqueda, Diario de Céspedes, y lo van a encontrar, el Diario de Céspedes, incluso con el prólogo de Eusebio Leal, un ensayo bien interesante sobre el padre de la patria. Creo que pero es curioso que a Céspedes le pasa algo parecido después a lo que le pasa a Martí, que lo dejan sin escolta, en fin, hay toda una discrepancia. O sea, hay paralelismo entre Céspedes y el final de Martí. Hay tal paralelismo que fíjate tú que Martí muere con una ropa muy elegante, con su mejor ropa, con su saco, con su levita, etcétera. Y Céspedes ese día también se arregló como si fuera a la iglesia. Había dejado su ropa de andar y se había puesto elegantísimo. Emilio, nos quedan 2 minutos. Bueno, pues ya está. Esta es la conclusión que le hemos dado dando, porque me has estado anunciando que se va a acabar el programa y yo estoy dando conclusiones y conclusiones. ¿No? Y en los 2 minutos, bueno, podemos hacer una última conclusión. No, la conclusión es que hay que leer el diario. Hay que leer el diario porque es una experiencia. Es una verdadera experiencia literaria, de historia, de conocimiento del ser humano. Es decir, porque este es un ser humano imperfecto. Este es un ser humano imperfecto. Mejor conclusión esta que voy a leer acá, que es de José Martí, en un texto en que habla de Céspedes y Agramonte, y dice esta frase: vendrá la historia con sus pasiones y justicias, y cuando los haya mordido y recortado a su sabor, aún quedará en el arranque del uno de Céspedes y en la dignidad del otro, Agramonte, asunto para la epopeya. Las palabras pomposas son innecesarias para hablar de los hombres sublimes. Otros hagan, y en otra ocasión, la cuenta de los hierros, que nunca será tanta como la de las grandezas. Ahí tienes. Bueno, amigos de Cuba Su Historia, hemos dedicado el programa al Diario Perdido de Céspedes, un documento excepcional por su amor a Cuba, por su amor a la independencia y por supuesto, bueno, ustedes tendrán que leerlo y cada uno se convertirá en un crítico de algo que obviamente engrandece la historia de Cuba. Yo creo que el Diario Perdido de Céspedes no solamente engrandece a Céspedes, sino engrandece el patriotismo por la independencia cubana. Te agradecemos, Emilio, una vez más tu presencia en Cuba Su Historia. El tema no puede ser más interesante, no puede ser más visionario y nos tenemos que retirar. Tengan todos un domingo feliz y nos vemos la próxima semana a las 4:30 de la tarde. De nostalgia, son 3 décadas.